Uno. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, familia, amigos del Jóvenes Rincón Libre. Bienvenidos a este 13º episodio, ya buen número el que venimos trayendo. Hasta acá nos ha traído el señor Ebenezer, exactamente. Ebenezer. Queremos darles la bienvenida a un nuevo episodio que se estrena el día de hoy. Hoy traemos un tema muy interesante, vamos a hablar un poco sobre el servicio, un poco de la vida cristiana, vamos a mezclar ahí un poquito los temas. Traemos un invitado de lujo también. De lujo, exactamente. Pero antes de arrancar, como siempre, preguntarte, Joaco, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Bien. Estoy un poco distraído por una noticia que me ha llegado sobre salud, pero fuera de eso bien. ¿Estás bien? ¿Estás sustrayendo? Sí, actualmente sí. Bueno, qué lindo que estés acá, Joaco. Hace mucho que no estás acá. Que no estoy, la verdad, estoy extrañando ya. ¿Tu semana cómo estuvo, amigo? Contame. Yo, más o menos. Mi semana hasta ahora más o menos, porque, bueno, estoy con la tesis, estoy con trabajo, temporada baja de ventas. Una mezcla de todo, digamos. Sí, uno le trata de poner las ganas, obviamente, pero bueno, por ahí la situación externa, digamos, no es la mejor, pero yo le trato de poner la mejor cara. En cuanto a lo espiritual, bien, gracias a Dios. Están siendo lindas semanas, estamos leyendo Romanos con la Belu y la verdad me está haciendo muy bien, muy desafiante. Así que, bueno, eso. Todo para decir que tiene novia. Sí. Está perfecto, me alegro mucho. Así que bueno, Joaco, vamos a arrancar con el tema de la semana. Vamos rápido porque quiero que pase ya el invitado. El tema musical. El tema musical de la semana, perdón. El tema musical de la semana. Esta semana, bueno, como ya dije, tuve una noticia impactante. Y esta canción me ha dado mucha paz, por lo menos con la letra. Fuera de que me gusta el ritmo y el cantante. Sí. Se llama Dios de Oportunidades, de Evan Kraft. Es una canción que en lo musical me gusta mucho, suelo fijarme en lo musical. Pero también la letra es muy calmante, la verdad, me ha tranquilizado mucho. Dice una parte, no importa cuánto hayas caído, su brazo será extendido. Y bueno, es una canción que siempre te da aliento, te da fuerza. La he escuchado mucho últimamente y la puedo recomendar. A mí me gusta mucho Evan Kraft en lo personal. Bueno, así que, acá yo sé que hay gente que no tanto, pero no la escucho a Evan Kraft. Pero a mí me gusta mucho, así que lo recomiendo para todos. Bueno. Muy buena canción y si están tristes, sobre todo. A escuchar entonces la canción recomendada. Van a tener también en la descripción del video un link para que lo puedan escuchar. Y yo recomiendo el versículo de la semana. Voy a recomendar el versículo que mencionamos en el episodio anterior con Yuyu, que hablábamos del tema de la adoración, que me quedó mucho resonando en la cabeza en estos días. Quiero leerles en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, contexto, como ya le había mencionado antes. Dios a través de Samuel le manda al rey Saúl a matar a todos los amalecitas, a no perdonar a uno, porque estaban haciendo cosas horribles y atroces. Y Saúl se guarda parte del ganado para supuestamente hacer sacrificios. Y al rey también, a Agag, no lo mata todavía. Y viene Samuel y lo reprende y le dice esto. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al... lo voy a leer en la NBI por las dudas. Acá seguramente van a ver en la versión de Reina Valera, pero no hay ningún problema, para que no se ponga Tincho a buscarla. No hace falta, Tincho, tranqui. Les leo yo en la NBI porque también es una versión que a mí me gustó mucho en lo particular. Dice: Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia, como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Un momento durísimo. Y después de este episodio, el Espíritu del Señor lo deja a Saúl. Y en el capítulo siguiente Samuel lo unge a David y el Señor está con David. Y sabemos lo que viene después de eso. Y sabemos todo lo que viene después. Pero muy fuerte esto de que el Señor prefiere obediencia antes que sacrificios. Sí. Por ahí nos centramos mucho en por ejemplo, bueno, no quiero spoiler el tema, pero ya lo dijiste, en el servicio, en cosas así, como en dar siempre lo mejor en estas cosas. Y dejamos de lado otras áreas que estamos desobedeciendo. En el día a día de nuestra vida cristiana también, en todo. Por ahí pensamos que cumplir, la gente del mundo también nos ve mucho como cumplir con rituales, con ir a la iglesia por obligación, pero no, lo hacemos por pasión,
Pero hay veces que robóticamente lo hacemos por obligación. Entramos en una rutina como Claro, de cumplir. y al Señor no le importa que vayamos por ir. Quiere que vayamos con intención de acercarnos, como dice después en Hebreos, confiadamente en el trono de la gracia y un montón de cosas más. Pero acá, o sea, vos fíjate que la palabra del Señor es clara en decir que la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia. O sea, el Señor muchas veces ha hablado en su palabra con historias sobre la adivinación, la brujería, las cosas oscuras, y acá lo pone a la par de el ser rebelde con su palabra. Y nosotros tranquilamente podemos ser rebeldes en nuestro día a día, que no deberíamos. Y es tan grave como eso. Y ni hablar de la arrogancia, que también sí. el Señor dice en un salmo, creo que era, que le da como ganas de vomitar el orgullo del hombre. Así que bueno, eso era algo que me quedó mucho en mi cabeza, y que se los quería compartir para que tengas en cuenta esto, con lo que vamos a hablar hoy, de que lo que importa es que hagas lo que el Señor te dice, ya sea servir en un ministerio, ya sea ir al trabajo que Él te dio, ir a la facultad o al colegio que Él te permite estar, obedecer todo lo que Él te diga, porque también en la obediencia hay bendición. Exactamente. Así que bueno, No spoilemos más. No Dejemos spoilemos que el más. invitado hable. Vamos a permitir, por favor, que pase el invitado. Lastimosamente hace frío, así que esperemos no tardar mucho porque yo me estoy congelando. Bienvenido. Bienvenido, Marcos. ¿Cómo Bienvenido, andás? Marcos. Saludos, ¿cómo están? Todo bien, vos. Bienvenido. Muy bien, gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias Por favor, permiso. Marcos, que es de la casa, alias el negro. El negro. Alias el negro, sí. Lo que pega el Marcos. ¿Por qué te dicen el Poco negro se si habla. vos no sos? Soy el negro más blanco que existe. En realidad hay una historia que data de la infancia, o sea, hace unos Se remonta, pocos años. Se remonta a los orígenes. Sí, nosotros tenemos la abuela Cookie. La abuela Cookie es famosa en la iglesia, era famosa porque ya está con el Señor, porque era bastante particular en sus frases. Bueno, ella y llorona. Yo tengo la herencia genética de mi abuela Cookie. Yo cuando lloro digo que me agarró el espíritu de la Cookie. Claro. Bueno, no es doctrina, pero bueno, pasa. Pero ella cuando nací me tenía en sus brazos y Ezequiel, mi hermano, era rubio, casi payo. Toma. Y comparativamente yo era un negro, ¿entendés? O sea, un Claro, negro más oscuro. Vos eras el negro y él era el blanco. Claro, yo era negrito y peludo, el otro el gringo y lampiño, y bueno, quedó el negro, y bueno, soy el negro. Y ahí pasó los años y hoy... Pasó de generación en generación. Me pasa que yo a veces tengo amigos de otro ámbito, del trabajo, de donde sea, y alguien me dice, che, negro, y te dicen negro, o sea, no entienden la Sí, ironía, no pero bueno, entienden, pero claro. no les explico la cookie. Hay toda una historia no, atrás y demás. ya está, no cuento la historia. No importa. Yo Bueno, siempre digo, soy el negro más blanco. claro, Y listo. ahí está. Está perfecto. Listo. Pero bueno, para mí quiero decir esto, un gusto estar acá, un movidón ahí atrás, la que está acá en la pantalla les cuento, un movidón terrible, no se imaginen, yo te digo, Telefe un poroto, ¿no? sé qué sos. Sí, olvídate. Terrible. Olvídate. No, esto es... La verdad que la locura de gente que está atrás de producción. cámaras es un lujo lo que tenemos. Algún día le vamos a hacer una entrevista exclusiva a los de producción, que les da vergüenza, Les pero da lo vergüenza. vamos a estar al Lo vamos a obligar, Lo vamos a no hay que obligar. Yo creo que habría que hacer un backstage, Un backstage, entrar, sí. firmar, que muestren la caripela, aquello. Claro, Eso claro. los mata. Bueno, ya justo que contaste un poco de tu historia, queremos que te presentes un poco, cuentes quién sos, a qué te dedicas, qué haces en la iglesia, para después podemos arrancar con el tema. Pero para que la gente Bueno, sepa con dale, quién dale. está tratando. Bueno, mi nombre es Marcos Bocian, tengo 42 años, suena duro, pero los tengo. ¿42? 42, Te sí. hacía más chico. Parezco de 20 y pico. No, en serio te Bueno, hacía más gracias, chico, gracias. 42 años. Estoy en la iglesia sirviendo hace 2 años o 3 en los matrimonios jóvenes, ¿sí? Ah, Un desafío muy grande. A veces uno no se siente a la altura, pero en realidad estamos para estar a la par, no a la altura. Entonces, el Señor nos está usando ahí, esperamos. Y mi familia es una familia hermosa, creo que muchos la conocen. Mi esposa, Amada, Juliana. Ah. Mis hijos, 3 hijos hermosos, intensamente hermosos. Pero bueno, Benicio de 8, Bautista de 6 y Ana Victoria de 3 años. Y ya está. bien. La- Siamo fuori. Está muy bien, Se está acabó. perfecto. Tuve Muy el bien. privilegio también con Adri de tenerte en los hados, también sabemos que estuviste mucho tiempo, fue hermoso también ese tiempo. Yo Bien. te agarré justo al final. Ya Yo lo agarré en un campamento. Un Sí, campamento. Zafaron. En la despedida. Yo agarré un campamento y ya después no. En los Hados estuve 12 años, ¿sí? Wow. No quise estar 12 años, quise irme antes, pero bueno, Circunstancias. la circunstancia... El Señor te necesitaba. Yo creo que sí, sí. Qué Uno bueno. no puede decir eso, que no puede negar eso. Así Claro. que bueno, hasta el último momento estuvimos ahí disfrutando y se extraña trabajar con jóvenes. Así que acá estoy Y bueno, contento. hace como que es un
Un retro. Estamos haciendo un retro en tu servicio. Noche retro. Claro, Bien, claro. Me gusta. Bueno, Negro, entonces vamos a arrancar. Te voy a hacer la primera pregunta de la noche, que es sobre el tema que veníamos charlando recién con el Juaco, que es ¿cómo podemos identificar a un verdadero creyente? Qué pregunta, sí. En realidad, a ver, yo estaba pensando esto y me acordaba de situaciones en mi vida en las cuales, te puede pasar a vos, seguramente. Sí, yo trabajo cerca de la San Martín. San Martín es una zona peatonal, Sí. donde se venden productos de segunda calidad y no quizás los de grandes marcas, sino más bien imitaciones, ¿sí? Sí. Y hace un tiempo fui a buscar unas zapatillas para el Benicio y unos botines, estaban terribles. O sea, yo digo, estos son una Adidas posta, le digo, los miraba, sacaba fotos, le mandaba a Juli, miraba el precio. Y me acerco y decía aliadas. O sea, terrible. Pero era una buena imitación, era una muy buena imitación. Y yo quiero traer ese ejemplo a nuestras vidas. Bien. A ver, nosotros podemos parecer genuinos en muchas cosas, pero hay ciertos elementos que marcan la diferencia. Ajá. En cuanto al cristianismo, así, ¿qué te hace ser un cristiano genuino? Bueno, yo voy a la Biblia, ¿sí? En primer lugar, yo pienso en Cristo. Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. O sea, claramente, un cristiano que ha nacido de nuevo, que ha tenido un encuentro real, porque la pregunta es, si es real, tiene que tener un encuentro con Jesús, claro, y tiene que tener fruto. ¿Qué es fruto? Es más que palabras, es una transformación del ser. Yo siempre digo esto, si tu vida sigue siendo la misma hoy que hace un año, preocúpate. Si sigue siendo igual que ayer, preocúpate. Si hay cuestiones que no puedes cambiar, preocúpate. No porque no seas cristiano, pero tiene que haber frutos de arrepentimiento, ¿sí? O sea, una transformación de vida. Acá tengo Gálatas justamente 5, 22, dice, mas el fruto del Espíritu, fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, elementos que tienen que demostrarnos que somos diferentes. O sea, que es más que un cristiano que escucha música cristiana, que va a la iglesia, que pone la calcomanía de Jesús. No, frutos que se externalizan en la vida, ¿sí? Y eso se ve más que nada, bueno, no tampoco más, pero se revela más que nada en el servicio. Es donde más se experimentan y donde más se pueden ver a través de la persona. Y claro, el Señor llama a una vida de compromiso y llama a ser parte de un reino. Y el reino es ponerse la cruz y trabajar para el Señor, claro, ¿sí? Hay una cosa que a mí siempre me gusta marcar de un cristiano verdadero y es el amor. O sea, el Señor dijo que el que me ama, me obedece. Y que yo demuestro que amo a Dios obedeciéndole. Claro. ¿Sí? Entonces, y también dice, si vos me amás y no amás al prójimo, no digas que me amás. O sea, el amor a Dios y el amor al prójimo están directamente relacionados. Sí, yo soy en esto muy tajante porque yo soy querendón, me gusta querer a la gente, soy cariñoso, pero yo no puedo creer que gente sea fría o distante de las personas cuando tiene a Cristo adentro. Entonces, para revisar, yo si amo a Dios, tengo que amar a los demás, se refleja. Y además de eso tiene que haber una obediencia progresiva. O sea, puedo tropezar como vamos a ver después. Sí. Pero tiene que haber un cambio constante y un caer, levantarse y levantarse cada vez más alto y cada vez más alto, que va demostrando que el Señor está impulsando y trabajando en la vida. Ahí está el Señor. O sea, cuando hay cambio, cuando hay transformación, cuando hay renuncia, ahí está el Señor. O sea que digamos, la identificación del verdadero creyente no es solamente por lo externo, porque, o sea, se ve por lo externo, pero nace del interior hacia el exterior porque el fruto es espiritual. Exacto. Y que se refleja en buenas acciones, que, por ejemplo, lo que voy a decir, cualquiera puede tener el pescadito en el auto, cualquiera puede escuchar una canción cristiana, cualquiera puede leer la Biblia, hasta la gente que no es creyente lee la Biblia para refutar lo que quieran. Pero el cambio está desde lo actitudinal, desde adentro, hacia la persona. Cuando yo estoy con vos, te tengo que mostrar realmente un amor genuino, una paciencia genuina. Creo que es de los donde más no se cae la cara, por decir, no quiero decir tan tajante, pero donde el más... colador. Claro, el colador más grande es el amor. Primero Juan es muy tajante con eso. Es sí, más, muy exagerado. Primera Juan es muy fuerte con eso, pero claro, es también algo que no llega a un punto que no lo podés fingir el amor. Claro. El amor, sobre todo teniendo a Cristo, es algo que te hace desde adentro y que tenés que demostrar a los demás porque te nacen demostrárselo a los demás. Entonces ahí es donde más te puedes dar cuenta, raro, digamos. Pero es naturalmente espiritual. O sea, es espiritual, pero es natural. O sea, tiene que ser espontáneo, tiene que ser algo automático, que el Señor está en vos. O sea, no podemos ir en contra de ese espíritu que habita en nosotros. Entonces, para mí, ¿cómo demuestro que soy un cristiano real? Bueno, no es perfección, es progresión, es un cambio constante, es renuncia, es como decía recién, es obediencia, es fruto, es vidas cambiadas, mirá, yo no soy el mismo que antes, que la gente identifique, che, este tipo decía malas palabras o hablaba sucio, que está mal,
pero que lo fue cambiando. O sea, tiene que haber esas pequeñas mejorías, como se dice, mejora continua en la vida cristiana, para que la gente entienda, pero para que uno entienda también que tiene un Señor. ¿Sí? Claro. Porque, que uno no domina su vida, sino que... Exactamente, o sea, hay un Señor mayor. que está trabajando, o sea, Claro. no es natural, o sea, es el trabajo, es la fortaleza y es la dirección del Señor que hace cosas en nosotros. Por eso yo digo, no es perfección, es progresión, y Bien. es dirección, o sea, vos ves una vida que va direccionada hacia alguien o hacia algo, que es una meta. Perfecto. ¿Sí? Clarísimo. O Sí, sea, yo por lo menos clarísimo. Segunda pregunta que te vamos a hacer. ¿Qué es el temor a Dios y cómo eso después influye también en nuestra vida cristiana, en nuestro servicio? Mira, el temor siempre es una palabra que me da temor de explicar. Porque temor nos habla de, acá si vos lo traes al lenguaje actual, es miedo, es, Claro. no sé, es tenerle... Algo que querés esquivar. Claro, sí. Exactamente. O sea, yo te digo, chicos, tengan temor al Señor y a mis hijos. Dice Proverbios 1.7, el principio de la seguridad es el temor, claro, y no entienden, pero el temor es una reverencia, un respeto constante. Es un reconocimiento de la presencia de alguien continuamente. O sea, Bien. ahí estás reconociendo la omnipresencia de Dios, porque vos estás en el celular, estás en el Instagram, estás a escondidas, donde nadie te ve, como dice la canción, pero tenés que saber que alguien siempre está. Entonces el temor es la actitud que me lleva a ser consciente de la existencia permanente y la presencia permanente de Cristo revisando y mirando mi vida. Básicamente sería eso. Claro. ¿Sí? Y ese debería ser el motor de nuestro servicio. Exacto, o sea, saber que el Señor, a quien yo decidí entregar mi vida, a quien yo decidí trasladarle mis sueños, mis cargas, todo lo que yo soy, me está mirando, tiene que ser un freno. Yo te voy a decir una cosa que quizás le he contado otras veces. Muchas cosas, yo estuve un tiempo de enfriamiento espiritual, y muchas de las veces que yo metí un freno de mano en cuestiones próximas al pecado, era el reconocimiento de la presencia de Dios y las consecuencias de un posible acto. ¿Sí? Más allá de estar enfriado espiritualmente. Exactamente, porque si vos sos del Señor, ¿sí? Si el Señor habita con las arras del Espíritu en tu corazón, tiene que estar esa permanente convicción de la presencia del Señor, que todo lo ve, que Él todo lo ve. Entonces, el temor es eso. El arrepentimiento, que también viene vinculado a esto, es justamente reconocer que lo que dice está mal y hacer lo que dice la palabra en griego, una metanoia. Es un cambio de dirección, es un giro de 180 grados. Y si yo iba por un camino, es irme para otro camino. Entonces, ¿cómo sé yo si estoy arrepentido de algo? Y si respeto y tengo reverencia por el Señor a través de un cambio de enfoque. ¿Sí? Yo cuando pensaba en lo que es el arrepentimiento, que es parte de esta pregunta, es ¿cómo sé yo si estoy arrepentido de algo que hice o algo que dije? En primer lugar tiene que haber dolor. ¿Sí? O sea, dice ahí, el Señor dice, tengo aquí anotado en Corintios 7, 2 Corintios, que hay una tristeza que proviene de Dios, que es para arrepentimiento. ¿Sí? O sea, ahí tiene que haber dolor. Si yo no tengo dolor, si no tengo la profunda sensibilidad del corazón de que fallé al Dios a quien reverencio, o sea, que fallé, que descuidé el temor de Dios, ya no hay arrepentimiento. O sea, si no hay dolor, no hay arrepentimiento. También hay un deseo de cambiar. Yo puedo estar dolido, incluso puedo estar afligido, molesto y enojado por algo que hice que no estaba bien. Pero si no hay un deseo de cambio, no tiene sentido, se queda en primera base, digamos. Entonces hay que trabajar. Yo cuando pienso en cosas que hago, es obviamente identificarlas, tener ese dolor que me lleva al arrepentimiento, el dolor que produce arrepentimiento, que dice ahí el apóstol, y llegar a tener ese deseo que me haga depender de Dios de vuelta. ¿Sí? Hay un proceso. Yo no puedo decir que estoy arrepentido si yo no me dolió, si no deseé cambiar y si no volví a depender de la gracia de Dios. Bien. Totalmente. O sea, y también... Pero esto, yo quiero decir de vuelta, es un cambio profundo, es un cambio rotundo. Yo estoy arrepentido y decido y hacer un giro de mi vida y volver hacia el llamado de Dios. ¿Sí? Ahí voy. Y ese es un giro profundo, ¿sí? Que no es lo siento, estoy mal, una palmadita en la espalda, es yo decido cambiar y voy en otra dirección. ¿Sí? Y hago lo que me corresponde y lo que haga falta para ir en esa dirección. Exacto, o sea, ahí me esfuerzo, ahí hay renuncia, ahí hay, que vamos a ver después en otra Sí. Es decir basta a muchas cosas, es ser cortante, es tomar una definición, una determinación, como se dice. Y volviendo a lo que es el respeto y la reverencia, no es tener a Dios temor como un policía, es tener el temor a Dios como un padre. Bien.
y todos somos hijos acá, o sea, todo el que me está viendo acá ha sido hijo y fue hijo o es padre. Y vos sabes, cuando vos le fallás a tu papá, duele, ¿sí? Entonces ese miedo a fallarle a alguien que amas mucho. No es que le estoy fallando a alguien que, por el castigo, estoy haciéndole doler a alguien que me ama, que me está mirando y que decía y espero lo mejor de mi vida. Y ese temor a Dios también nos tiene que llevar no solamente a esquivar o a vivir lejos de pecado, sino también a hacer cosas para Dios. Es decir, el Señor me está mirando o estoy viviendo para Dios, tengo que de alguna forma agradarle o tengo que de alguna forma recompensarle por lo que Él hizo en la cruz, y también nos tiene que motivar a vivir no solamente una vida lejos de pecado, sino una vida que lo agrade en todo sentido. Exacto. Tiene que ser el motor para arrepentirse, el motor para servirle y dar lo mejor de nosotros. Y que a pesar de ser insuficiente lo que yo haga, el Señor ve, como decíamos en el versículo, el Señor ve el corazón y ve la obediencia en nosotros en querer acercarnos a Él, y si nos acercamos a Dios, por ende nos alejamos del pecado. Es que Dios siempre bendice la decisión del cambio. Pienso en el hijo pródigo, ahí cuando el hijo malgastó sus bienes, está lejos de la casa de su padre, la quemó, hizo lo que quiso, y él decide volver, dice, y volviendo sí decide volver a la casa del padre. Bueno, ahí Dios, representado en el padre, en esa historia, no va con el látigo, va con el abrazo. Con el abrazo. Entonces Dios está esperando el cambio, y Él es el más expectante de un cambio en nuestra vida. Claro. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Y como decías vos, Joaco, somos llamados o sea, cuando uno fue llamado para arrepentimiento, y también llamado para hacer cosas, o sea, fuimos llamados para anunciar las virtudes, fuimos llamados de sus tinieblas a la luz, o sea, hay un propósito detrás del arrepentimiento y del cambio, tenemos un propósito. A mí me gusta decir esto, hay un propósito, y creo que esto de hablar del servicio es muy profundo, porque nos hace darnos cuenta, todos los que estamos acá, que tenemos una misión, que fuimos creados por alguien y para algo. Yo a mis hijos les digo, ustedes tienen una misión y hay que descubrirla, y el servicio es el gran motor de esa misión. Totalmente. El camino, o sea, es por lo que vamos a hacer las cosas que el Señor nos manda. Perfecto. Bueno, y en relación a eso que vos dijiste el último, nos conecta a la siguiente pregunta, que es: ¿cómo sé si el Señor realmente me está llamando a un ministerio o es una idea de Adriel, por ejemplo? El Señor me llama, por ejemplo, en mi caso, a la escuelita, o yo estoy obsesionado con querer estar en la escuelita en realidad. Bien, es buena, es muy buena. Yo te digo que todas las preguntas fueron muy buenas y muy desafiantes, y me hicieron muy bien, porque me hicieron pensar en mi posición en la vida, en muchas cosas, ¿sí? A ver, ¿cómo sé si es un llamado real o no es un llamado real? Bueno, a todos nos pasó que nos hemos equivocado de llamado, ¿sí? Hemos mezclado emociones, sentimientos y deseos, porque a veces yo creo que Dios me llama a algo porque yo quiero eso. Claro, me gustan los pre, me llevo bien con los nenes, y el Señor me llama a los pre porque me gusta. Claro, confundimos deseo con llamado, y hay una distancia abismal. Yo quiero decir esto, que el llamado viene de parte del deseo. Ahí lo puse acá, Timoteo 3:1 dice: si alguno desea obispado, bien obra desea. O sea, hay un deseo detrás de un llamado, pero no es el sustento, no es el pilar principal. Exactamente, porque si hay un deseo es porque hay una dirección hacia algo, ¿sí? Claro. Pero yo te voy a dar 3 elementos que me hacen pensar a mí por qué es un llamado o no es un llamado, ¿sí? Y en primer lugar, yo pienso siempre en la carga. O sea, tiene que haber una carga en el corazón, tiene que haber algo que te quite el sueño. Pienso en Nehemías 1, cuando Dios lo llama, él está en el palacio del rey y se entera por sus hermanos cómo estaba la situación de Israel. Él que hace, él llora, ayuna y ora por meses, por 3 meses, ¿sí? Y hay una carga, y yo digo, si no hay carga, difícilmente eso llama. Dios no te va a usar a vos, no te va a poner en un lugar donde no tengas el peso, donde no estés pensando en esas personas o en esa necesidad, no estés pensando en esa actividad. Me imagino ustedes están acá en esta actividad que tiene una carga, porque ustedes están pensando que hay una necesidad. O sea, la carga nace de una necesidad. O sea, ¿Dios me llama a algo? Sí, me pone carga. ¿Carga sobre qué? Sobre necesidades, sobre personas, sobre situaciones que no están siendo afectadas. Dios me llama a interponerme en lugares para poder hacer algo para la comunidad, por ejemplo. Entonces la carga interna tiene que ser un peso fundamental, o sea, saber si lo que yo estoy haciendo me moviliza una carga real, genuina, constante, que me pesa, que me hace llorar, que me hace orar, ahí vas bien direccionado. Si voy a decir, voy a estar en la escuadrita porque hace falta gente, o porque está todo bien, porque me gustan los niños, no, o sea, no es un elemento básico. No es lo determinante. Exactamente. Si no hay carga, ya olvídate. Pero también tiene que haber una confirmación. Yo puse carga, a mí me gusta usar la C, la E, me gusta, pero la confirmación.
Y en esto está ¿con quién te rodeas? Las personas que están a tu lado, tus amigos espirituales, personas que saben decirte, che, venís bien, venís mal, esto es lo tuyo. A mí me ha servido mucho personas que me han dicho, Marco, esto puede ser lo tuyo. ¿Sí? Y está bueno que nosotros los que somos quizás más adultos, o los que tenemos autoridad o queremos ayudar a las personas. Más experiencia. Sí, les digamos, che, te veo bien, por ejemplo, acá hay gente allá atrás, y me gustaría decirle, che, te veo, este es este lugar. O sea, nunca vi nadie que hiciera esto como vos. Claro. Y hay que ser motivadores, hay que ver que los líderes, o personas, o elementos o situaciones nos confirman que lo que vos estás haciendo va direccionado. Uh-huh. Porque no hay nada más triste que perder el tiempo en algo equivocado. O sea, es triste saber que yo estoy haciendo algo sin carga y sin el espacio que Dios preparó para mí. Claro. Entonces vos, si no estás haciendo lo que Dios te pidió que hagas, estás deshaciendo el propósito, estás desperdiciando las obras que Él preparó de antemano. Entonces es muy profundo esto. Sí, sí, o sea, no es simplemente hago lo que quiero y caliento el banco en la iglesia y en el servicio de Dios. Yo estoy haciendo algo que no me corresponde, pero estoy dejando de hacer algo que me corresponde. Claro, entonces, yo lo pensaba también por ese lado, si no tenés una carga, no hay, fuera de tu comodidad o lo que a vos te gusta, ni nada que te motive a hacerlo, digamos. Es como, bueno, me gusta, no me cuesta, me llevo bien con los nenes, bueno, voy a la escuelita. Exacto. No es que te pesen la vida de los niños, no te pese su familia. Pero a ver, o sea, pongo el ejemplo de acá, estamos acá y aprovechemos. Ustedes dejaron tiempo, espacio, personas para estar acá. Y bueno, es porque hay una carga y ahí el Señor está detrás de esa carga. Claro. Entonces hay que trabajar y confirmarlo con personas espirituales o ustedes mismos con consejos de personas que puedan decir, che, esto es lo tuyo. ¿Sí? Y esto es un desafío para los más grandes. Direccionemos a personas. Seamos capaces de motivar a personas a ocupar su espacio, porque eso también va a ser bendición para ellos y para la iglesia. Y por último, la continuidad. O sea, si yo estoy siendo llamado a algo, no puede ser un flechazo espiritual, no puede ser el típico, hago un acto, estuve 2 meses, soy constante 2 meses y me desaparezco. Claro. Tiene que haber una continuidad, tiene que haber una confirmación en el tiempo también de que yo tengo ese peso. Claro. Entonces, nos ha pasado de casos de personas, incluso mío, que me han anotado en ministerios y después al poco tiempo así, está todo mal, no me sirve, no me gusta, no me atrae. Claro, o no puedo y veo que tampoco mi día a día no se me acomodan las cosas, que justamente el Señor me está diciendo, no te van a dar las cosas. O no te nace el ponerlo como prioridad sobre el trabajo, sobre el estudio. Obvio, ahí está, esto es un costo de oportunidad, como se dice en economía. Si yo no estoy dispuesto a dejar cosas para hacer esto que Dios me llama supuestamente, es porque no está la carga y porque no puedo hacer la continuidad que necesita un ministerio y un llamado. ¿Sí? Y una continuidad también de que, por ejemplo, volvemos al ejemplo de la escuelita. Si yo arranco en la escuelita, y uno, por más cursos y preparación que tenga, uno tiene que dar continuidad para, primero, por ejemplo, formar un vínculo con los chicos, empezar a disipularlos, entender cómo funcionan ellos y después empezar a cada vez más ir progresando en por ejemplo, dar las lecciones, en tu manera de abrazarlos, hablarles. Tal cual. Porque eso no lo puedes hacer en 2 meses. O en una hora feliz, por ejemplo, que vas una sola vez. Exacto, es un proceso madurativo. Es un proceso que necesita un tiempo y una continuidad para que el Señor también trabaje en vos muchas aristas de tu vida. Y terminás afectando al ministerio también. Y terminás afectando al ministerio. Porque por ahí vos decís, bueno, entro a la escuelita. Y no, a mí me gusta tocar la guitarra. Bueno, pero capaz que en tu lugar vos no estás haciendo lo que tenés que hacer y hay una persona que tiene el llamado, el deseo, y por vos que lo estás haciendo de manera mediocre, no lo estás haciendo otra persona. Exacto. Nos ha pasado casos puntuales de personas que han estado en el ministerio por un corto plazo y a mí me genera tristeza, o sea, no enojo, porque es la vida de la persona y es su relación con Dios, pero tristeza el no haber sido capaz de mantener una continuidad que le demuestre en el tiempo si es apto o no es apto para eso, ¿sí? Claro. Para mí el servicio necesita un periodo de proceso, ¿sí? Entonces hay que darle tiempo. Es como mi hijo, una vez lo noté jugar al básquet, le compré, fue un solo día, le compré la camiseta de básquet de los Chicago Bulls, la pelota, y fue un día y no le gustó. Y yo digo, por ahí estamos en eso, estamos con mucha expectativa de algo que va a suceder y de repente, por falta del deseo, por falta de la carga y la falta de continuidad, estamos desperdiciando quizás, y ahí faltó la confirmación externa, que era la mía. Hijo, no se daría para esto, no te va a gustar. Entonces, bueno, esto es un proceso que necesita de personas que son líderes espirituales o personas que tengan la capacidad de direccionar y también de un corazón dispuesto a sentir carga y a mantener la continuidad, ¿sí? Y a tener la humildad de reconocer de que si no me toca estar, no me toca estar y tengo que aceptarlo. Y es que sí, bueno, es que ahí está aquí de la cuestión de la iglesia también. Hay mucho
aspiraciones a cargo, ¿sí? Vamos Claro. a decirlo claramente, o sea, somos Como si fuera jóvenes una acá. empresa. Claro, y la iglesia, el menor puede ser el mayor. El Señor dijo, acá Los no tenés últimos que ser los buscar un primeros. puesto, tenés que servir, hacerlo para el Señor, hacerlo cuando nadie te vea. Claro. O sea, ahí está el llamado. Ahí está el llamado. Cuando vos lo haces para el corazón, para el Señor, cuando lo estás haciendo cuando nadie te ve, cuando pensás que hasta lavar un plato lo haces para el Señor, cuando en las pequeñas cosas lo estás sirviendo, Claro. ahí hay un llamado genuino y te va a abrir puertas para las cosas más grandes, ¿sí? Hay un amigo que dice una frase que me encanta, dice, si Dios invita, Él paga, ¿sí? Entonces, si Dios te pensó para algo, te abre las puertas Claro. que sea necesaria, pero buscar la carga, buscar la confirmación y buscar la continuidad, que son elementos que te van a dar una claridad quizás más excelente de si lo que estás haciendo es el llamado o deseo. Bien. Y si yo, por ejemplo, yo tengo una vida de oración, una vida de lectura, y Dios no me habla, o no siento un llamado de parte del Señor, Bueno, ¿qué puede ser lo que está pasando? Bueno, ahí está buena la pregunta porque es la pregunta que nos toca después. Hay muchos motivos por los cuales uno puede estar siendo desconectado del Señor, ¿sí? Yo pensaba que a veces hay motivos un poco tontos, ¿no? Yo quiero agarrar la Biblia, no tengo un plan devocional, por ejemplo. O sea, agarro Levítico, agarro la Biblia, voy a leer Levítico 5. Habla del exceso de la grasa en los animales. Voy a decir, ¿qué me está diciendo Dios? Que baje de peso, ¿viste? Entonces, por ahí no estamos aplicando una metodología de búsqueda del Señor correcto, ¿sí? Pero más allá de eso, yo pienso que hay que entender que Dios cuando nos llama, cuando nos habla, siempre nos habla. O sea, aún en el silencio de Dios, que voy a decirlo después, es una forma de que nos está hablando. Bien. Porque hablarnos no es una voz audible, es una dirección, es una movilización de lo que es el Espíritu de Dios hacia nosotros. Entonces, Dios nos habla no a nuestro ritmo. O sea, Él no tiene una... Y no como nosotros queremos. Exactamente. O sea, no a mi ritmo, no a lo que yo espero que me diga. Muchas veces... La respuesta tampoco, claro. Claro, muchas veces yo creo que Dios no me habla porque la respuesta que me dijo no es la que yo quiero. Claro. O porque no me está diciendo la respuesta que espero. O no estás dispuesto a escuchar la respuesta. Exacto, eso es, sí. Entonces, yo digo, hay que estar revisando el corazón. Bien. A ver, Dios no me habla, ¿por qué? Dios no habla porque quizás estoy siendo distraído, desconectado, o estoy lejos del Señor. Obviamente, si no estoy cerca del Señor, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo le hablo. O sea, si no estoy siendo oveja cerca del pastor, no voy a No lo poder... voy a escuchar. Exactamente. Entonces, Dios no me habla, bueno, revisa tu corazón. ¿Estoy cerca? ¿Sí? ¿Estoy lo suficiente cerca para escuchar la voz de Dios? Segundo lugar, no me habla. A ver, ¿me está diciendo cosas que yo no quiero escuchar? Estoy obedeciendo lo que ya me dijo. También es importante esto, porque Dios no me habla. ¿Cómo no te habla? Yo agarro cualquier pasaje de la Biblia y Dios te da mandatos, preceptos, mandamientos, consejos. ¿Dios no te habla? O sea, si no somos capaces de hacer caso a lo que dice acá, claramente hay un corazón que está distante del Señor. Es muy Entonces, importante. ¿qué? ¿No te habla algo específico? Bueno, acércate. Porque dice que Dios en lo privado bendice para hacer algo en lo público. Entonces, hay muchos elementos que tenemos que revisar. Y repito, tenemos que revisar esto. Si estoy de acuerdo con de entender que lo que Dios me dice acá es su palabra, ¿sí? Si acá me dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. ¿Dios me habló o no me habló? Sí. Sí, Cambié. Y es claro encima. Claro, entonces, cualquier consejo, precepto, mandamiento, versículo, palabra que sale de la boca de Dios, que es cortante y que es penetrante, son voz de Dios. Entonces, ahí me está hablando. Entonces, quizás estoy distraído, el ruido de este mundo me alejó de la voz de Dios, no estoy cerca, estoy distante, y quizás lo que Dios me dice no me interesa. Claro. Entonces, hay un corazón humilde que se sujeta y se somete a lo que Dios le está diciendo para poder ir en pos de eso, ¿sí? Es importante esto, de hacer un examen y revisar cómo estoy yo. Dios me está hablando, Dios me dijo cosas que yo no hice todavía. Una vez me dijeron una cosa que es importante, una prueba no aprobada viene de vuelta, o sea, es reprobada, viene el Señor, te va a probar de vuelta. Entonces, Dios te está diciendo cosas todo el tiempo. A ver, vamos 52 sábados, ustedes jóvenes, a los jóvenes, Dios no te dice nada. Quizás te está diciendo cosas que no queremos cambiar. Quizás el arrepentimiento, la metanoia que decimos antes no está en mi corazón. Y si no hay una metanoia, tampoco voy a tener el corazón ni la mente en cierta humildad para reconocer lo que el Señor me dice que tengo que cambiar, para que después vea. Bueno, por ejemplo, yo no creo que la Biblia diga es una historia específica sobre mi caso. Suponete que yo digo, che, tengo que agarrar este trabajo o este trabajo. Y no hay un pasaje que te dice eso. No. Pero si vos no estás cerca del Señor primero, La cercanía. y aprendés a distinguir su voz del pastor,
diferenciar una voz del respeto de todas las voces de este mundo, como decís vos, no vas a entender nada. Por eso es importante recordar que Dios es una persona. Entonces, tenemos una relación. Tiene que haber una relación que es una ida y vuelta constante y frecuente, ¿sí? Nos pasa a nosotros. Vos estás de novio hace un tiempo y vos espero que no, otro chico. Lo maté. Tu mamá no quiere. No. No, se muere. Con el tiempo despierta conocimiento, el tiempo abre la puerta de más diálogos, pasa el tiempo, uno abre el corazón, uno es más sensible, es más susceptible, conoce más a la otra persona. Entonces, yo digo, Dios no me habla, ¿pasas tiempo con Dios? Me ha pasado a mí, yo he estado distante miles de veces, Señor, y tengo que reconocerlo, ¿sí? Y uno cuando se quiere volver al Señor, obviamente siente un enfriamiento en la relación. Claro. Entonces, esto es un proceso también de restauración, de volver a acercarte. Y cuando me ha pasado, que me pasa frecuentemente, es volver al Señor, necesito escuchar tu voz. Háblame como me hablaste en aquel entonces. Y quedarte ahí. Claro. No volver a irte y quedarte ahí. Y a veces yo estoy diciendo esto de personas que quizás están distantes, pero hay veces que no hay distancia. Y hay silencios. Y los silencios de Dios son parte de su programa. Es comunicación no verbal. Sigue siendo comunicación. Está diciendo algo, ¿sí? Y yo pensaba en esto de los silencios de Dios y me acordaba cuando yo iba al secundario, cuando sacábamos una hoja, el profe no hablaba. O sea, era silencio. Y a veces los silencios de Dios porque Él está probando, Él está ahí. Está viendo qué sabes, qué sos, qué hay en tu corazón. ¿Cómo actúas? ¿Cómo actúas? Entonces, ese silencio de Dios quizás es un proceso en el cual está haciendo voz silenciosa o no diciendo nada, como decía vos, audiblemente, pero te está dando elementos de formación de la conducta, de tu carácter, de tu corazón, que son necesarios para pasar a otro nivel, ¿sí? Entonces, aún en silencio, Dios habla. Entonces, siempre mi viejo me decía, Dios dice sí, no sé, a veces silencio. Sí, pero el silencio Dios te está hablando, ¿sí? Claro. Te está permitiendo a vos en el silencio un espacio de formación, un espacio de verificación, de revisión de tu corazón. Me gusta pensar que las pruebas del Señor son para ver quiénes somos. Entonces, aún el silencio de Dios es para que nosotros nos demostremos quiénes somos y a raíz de esa respuesta hagamos un cambio, ¿sí? Algo que nos pasa mucho en lo general cuando estamos en un ministerio ya sirviendo es entrar en el modo rutina, en el modo, bueno, tengo esto, voy, cumplo, me voy. La automatización. La automatización, la comodidad. ¿Cómo hago yo como persona que estoy sirviendo y que entré en ese circuito de automático, digamos, de hacer todo en automático? ¿Cómo salgo de esa comodidad cristiana que nos agarra a veces a la hora de servir, a la hora de cumplir con algún ministerio, con alguna tarea? Mira, la comodidad es un freno. O sea, siempre uso una frase que es una frase que se usa habitualmente, es que hay que salir de la zona de confort. O sea, el cristiano está llamado a salir de la zona de confort. Jesús mismo cuando estuvo en la tierra llamó a sus discípulos a salir de lo que ellos eran habitualmente, de sus oficios, de sus profesiones, alejarse de su familia. O sea, el llamado a ser un hijo de Dios y al servicio es un llamado a salir, a cargar una cruz. O sea, es un llamado ya al sacrificio. Entonces es como que medio incompatible decir soy cristiano comprometido y estoy cómodo, ¿sí? Porque si está pasando eso, tenemos que buscar situaciones que incomoden. Claro. Tenemos que salir de la esfera en la que estábamos y empezar a ver necesidades distintas. Tenemos que empezar a identificar cuál es mi zona de confort. ¿Por qué estoy cómodo? ¿Qué estoy haciendo yo que ha hecho que mi vida sea una rutina? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Qué no estoy haciendo? Claro, ¿qué no estoy haciendo? Porque nosotros pecamos por comisión, por cosas que hacemos y por omisión, cosas que no hacemos. ¿Qué estoy dejando de hacer? ¿Qué cosas no estoy haciendo que me han hecho estar en un letargo espiritual? Estoy en un sillón, en un sofá espiritual en mi vida, viendo que la vida se pasa y el tiempo es tirano porque no vuelve. Entonces, claro, para mí es un llamado de atención muy grande esto de la comodidad. Porque si yo estoy siendo cómodo es porque no estoy quizás sacrificando o renunciando demasiado, porque la búsqueda del Señor es dar hasta el extremo, o sea, ir más allá. Y los que marcan la diferencia son eso. Entonces yo te digo, si vos estás en la zona de confort, estás cómodo, incomódate. O sea, empezá a buscar elementos de desafíos. Me gusta pensar en esto de incomódate, porque me habla de buscar situaciones que yo no estoy haciendo. Me habla de pensar en necesidades que no estoy pensando. El riesgo que no estamos tomando. Eso, me encanta. De personas que no estoy pensando. No hay carga. O sea, todo esto viene de la carga, ¿no? O sea, sí, obvio. Viene de la carga, que no hay carga. Entonces, si estoy en
en un modo ahorro espiritual es porque no hay carga. Necesito volver a Dios, eso, porque Él es el que genera energía espiritual, ¿sí? Y quiero decir esto, que es importante también que lo recordemos. El estar cómodos no es estar creciendo. Bien. La comodidad es un retroceso. Y me acuerdo de una imagen que me vino cuando pensaba en esto, y es cuando éramos chicos, una persona de la iglesia que aún sigue, él nos llevaba a eventos, y para ahorrar energía, combustible, en ciertos pasajes apagar el motor. Sí, no voy a decir nada para no quemarlo, pero casi lo quemo. Pero, y yo digo, qué genio, cómo ahorra energía de estas cuadras. Y después, cuando fui grande, me di cuenta que el motor se había prendido, si no, o sea, porque era un punto muerto, no apagar el motor, un punto muerto, tranquilo, pensando que no gastaba energía, y en realidad el motor sigue funcionando. Bueno, pero de una manera un poco más pasiva, pero sigue estando funcionando. Pero seguís quemando energías, claro, y seguís desperdiciando oportunidades, y estás lejos del centro, como se dice, de la voluntad de Dios. Entonces, digo, incomódate. Me pasó un amigo mío que está muy bien con su economía, está en otro país, y lo trae a Argentina a su hijo habitualmente, ¿sí? Y digo, ¿por qué lo traes? ¿Sabes por qué lo traigo? Porque quiero que vea necesidades que allá no ve. Bien. Y yo digo, empecé a ver eso. Dios, mostrame necesidades. Si no hay carga, si hay comodidad, mostrame necesidades, que haya en mí un corazón distinto, sácame de esta burbuja en la que estoy, y Dios te va a responder. Y creo que también, lo hablo un poco de la experiencia propia, que a veces, volviendo a lo anterior, la comodidad espiritual podemos llegar a confundirla con un cierto estadio de tiempo o sea, camufla el enfriamiento espiritual en comodidad cristiana. Y si por ahí vos estás muy cómodo, quizás no estás tan cerca del Señor como para que veas que Él constantemente te está desafiando algo para Filipenses hacer. lo dice claramente, Dios produce tanto el querer como el hacer. Claro. Entonces, si no estamos cerca para escuchar qué es lo que Dios quiere, no va a producir en nosotros esa necesidad de hacerlo, de cumplirlo. Pero sí, es así, pero yo repito, para mí, cristiano cómodo, algo no está bien. Sí, obvio. O sea, es un llamado de atención. Claro. Porque no fuimos llamados a eso. O sea, pensá en los discípulos, los 11 que quedaron. Tenían que salir. Pero entregaron su vida. O sea, todos terminando dando más lo que quizás uno quisiera dar a veces. Y todos terminaron perdiendo más cosas porque sabían que su tesoro no estaba en la tierra. Entonces, si yo no soy capaz de sacrificar tiempo por el Señor, sacrificar personas, espacios, momentos, formas, palabras, bueno, ahí claramente la comodidad está haciendo un retroceso muy fuerte. El mismo joven rico no estuvo dispuesto a dejar lo que tenía. Bueno, estaba cómodo en su riqueza, en su situación. Exactamente. El Señor lo confrontó a salir de su comodidad, a llevarlo a un espacio de incomodidad, y renunció, se fue. Entonces, pedir a Dios que te lleve al espacio de incomodidad a través de cargas, de necesidades, de personas, y que te active. O sea, repito, la energía espiritual que el Señor puede darnos para ser cómodamente incómodo, volver al Señor, volver a activar, o sea, empezar a pensar cosas para el Señor, empezar a tener nuevos desafíos para el Señor. Si yo pienso que ya lo di todo, y que lo que hice lo hago bien, que ya llegué a la cúspide de mi vida, estoy mal, porque el apóstol Pablo decía, aún el apóstol Pablo ya en su cúspide decía, aún una cosa hago, me extiendo a lo que está delante. O sea, que no hay tiempo de comodidad en la vida cristiana, no hay jubilación, chicos. Gastarse. No hay jubilación. Siempre hay algo para hacer para el Señor. Y si estás jubilado en las cosas de Dios, no importa, puede haber jóvenes jubilados, ¿sí? Jóvenes jubilados. No necesariamente gente grande. No, jubilados quiere decir que colgué los guantes, a buscarlos de vuelta, porque estoy seguro que estás lejos de lo que Dios quiere para tu vida. Bien, clarísimo. Y vamos con la última, que a mí por lo menos es la que más espero tu respuesta, porque es la más personal de las que estuvimos hablando hasta ahora, es la más personal en cada uno, y yo creo que es la que más presente está sin saber, la más oculta. Y la pregunta es, a la hora de servir, ¿cómo hago si estoy viviendo una vida en pecado? ¿Qué hago con el servicio? ¿Qué es lo que la Biblia manda o lo que nosotros debemos hacer como cristianos viviendo una vida de pecado? Bien, a ver, esto se vincula con la pregunta número 1. Es como saber si soy un cristiano genuino. Claro. La Biblia dice claramente, y esto es duro decirlo, ¿no? Y duro pensarlo y duro saberlo. Y no quiero ser duro porque esto es para joven, pero tengo que serlo. No, pero está bien. Obviamente. El que permanece y practica el pecado, posiblemente no tenga una conversión genuina. Eso no lo digo yo, lo dice el Señor. La Biblia, sí. Entonces, en primer lugar, hay que definir qué es practicar o qué es permanecer en pecado. Y bueno, estoy entendiendo que la pregunta es alguien que tropieza
constantemente con la y tropieza, que es salvo, ¿no? Estamos hablando de eso. Sí. Bueno, en primer lugar, hay que salir. Yo me gusta esto de las imágenes. En los campamentos adolescentes, eso que hicimos 12 años campamentos, o sea que tenemos como 40 campamentos adolescentes, fuimos a un lugar que se llama Las Mojarras, que el acceso hacia el espacio era todo tierra. Entonces, bueno, era hermoso, pero un desastre hermoso. O sea, a mí me encantaba, pero había unas arañas, en lo más chiquito, parecía claro, terrible. Hermoso lugar, gracias por invitarnos, Coca. Bueno, pero, perdón, es hermoso, vayan todo. Pero una vez, en un campamento el domingo y sábado llovió, domingo nos volvíamos y el camino estaba totalmente... Y no se podía salir. Fue hermoso porque salieron todos los adolescentes en un camión de vacas, iban todos subidos atrás y el colectivo nos esperó en la ruta y yo iba en mi auto. Entonces yo agarré el auto y como no sabía conducir en el barro, me fui yendo cada vez a lo más profundo y me quedé estancado. No. Y la verdad es que fue un papelón, porque el líder ahí en el barro, ¿viste? Y a mí me da una vergüenza terrible. Juli se agarra la cabeza, mi hijo lloraba. Mataba de risa la Entonces, en ese momento de tristeza, dolor y desazón, apareció Milenko de Oro, un pibe de la iglesia. Milenko, el Salvador, yo le digo, Jesús mi Salvador. Y el tipo subió al auto y le digo, venimos porque yo no sé qué hacer. Subió y lo sacó del barro. Bueno, lo sacó eso, qué genio que son. Pero, a ver, yo te quiero decir esto. Si vos estás en el pecado, cada vez te va a ir más profundo, ¿sí? Cada vez te va a ir más a estancar, cada vez más hondo. Y el pecado tiene esta concepción, ¿no? De que te va a llevar más lejos de lo que querés ir siempre y te va a costar más lo que querés pagar. Siempre. Entonces tenemos que escapar, tenemos que salir. ¿Y cómo salimos? Bueno, ahí está la gran pregunta. En primer lugar, si yo estoy en pecado, confesión. Y confesión real, no religiosa. Bien. No es repetir una frase mágica y que está todo bien, ¿sí? Es volver al dolor, a la carga. Y ser honesto con el 100%. Hice esto, me pasa esto. Bueno, es que confesar justamente es, como siempre decimos, decir literalmente lo que fue. Es decirle a Dios lo que hice, pero literalmente. No disfrazarla. El apóstol le decía, ¿podemos perseverar en el pecado? No hay forma, no podemos perseverar. Entonces, confesión, vamos a una confesión real. Vamos a identificar aquellos elementos de nuestra vida que están mal y los declaremos al Señor. Muchas veces en la Biblia vemos personas que a grandes voz clamaban sus pecados. Clamaban por confesión, clamaban a veces hasta en voz alta, audible, decir, Señor, me arrepiento, y está el dolor ahí, ese dolor que genera arrepentimiento en nosotros. Pero a veces hicimos esta parte y nos quedamos con la confesión, que obviamente es un primer paso muy difícil. Es limpieza, o sea, es necesario, es el paso primordial. Es pasar la escoba. Pero ¿qué pasa? ¿En qué me quedo? O sea, ¿cuántas veces yo he repetido pecados y he repetido confesiones? Señor, esta vez en serio, no estoy mintiendo, diría un cantante. Esta vez en serio. Y confesás, caes. No hay un arrepentimiento genuino, no hay un cambio de dirección. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, confesarlo a Dios y contáselo a alguien. Y nosotros hemos perdido, no hemos apreciado el concepto de confesados los unos a los otros. Santiago 5, ahí después algo. Confesados las cargas, las ofensas los unos a los otros. Es tener una persona, como veo allá un amigo mío que está de aquel lado, que yo puedo ir y contarle mis cargas y que ore. Yo he tenido una situación crítica y un amigo mío también, y te digo que me he levantado no solamente por la confesión, sino por poder abrir mi corazón a alguien que al declarar lo que me pasaba me sostuvo. Y además eso me liberó, porque me dio una persona que estaba vigilando y cuidando mi vida. Entonces, y que te pregunta y que ora por vos, que intercede, porque alguien también está preocupado. No sé si la palabra es rendirle cuentas, pero alguien al que te motive, digamos, a no volver a fallar, decir, che. Sí, porque, a ver, no digo que es fácil, pero que es normal en nosotros caer y confesar en el silencio. Y está bien eso, porque pecados privados se confiesan en privado, ¿sí? Pero está bueno, y pecados públicos se confiesan en público, pero está bueno ese buscar un paracleto, dice, hay un par que te levanta, te acomoda, te sostiene y te impulsa a no volver atrás. Y en esto de no volver atrás, la tercera cosa que yo pensé en la confesión, contarle a alguien, un cambio de entorno. Bien. Escapate del lugar donde te caes. A ver, si yo estoy cayendo en el barro porque voy por un camino que es sinuoso y está lleno de lodo, escapate, o sea, es un hombre que no es cristiano dijo, si querés obtener resultados diferentes, no hagas siempre el mismo procedimiento. Y es Albert Einstein. Sí. O sea, un científico te dice que si vos querés, por ejemplo, tener esta calidad de papel,
y vos ves que no te está saliendo el procedimiento que estás haciendo en la previa, no lo sigas haciendo, algo tenés que cambiar, porque claramente no te va a dar un resultado distinto. Pero en esto hay que ser tajante, y voy al cuarto punto, es cortar de raíz. ¿Sí? Yo ahí te lo digo, confesión, contarle a alguien, cambiar de entorno y cortar. Jesús dijo, si tu ojo es educación de caer, ¿qué tenés que hacer? Cortarlo. Córtalo. O sea, a ver, está siendo figurativo, pero está siendo extremista. Claro. Y está diciendo que a veces nosotros no somos capaces de identificar nuestros pecados y nuestros riesgos. Yo me dedico al seguro y parte de mi rubro es analizar riesgos para ver potencialidades de cobertura o no, al margen. Pero vos tenés que ser un medidor de riesgo y saber en qué situaciones vas a estar conflictuado o cerca de caer. No jugar al límite. Entonces, raja, el mismo José, estando ahí en la casa de Potifar, el tipo huyó. Entonces tenemos que ser tajantes, cortantes, determinantes, identificar nuestros riesgos más grandes, identificar cuál es nuestro talón de Aquiles que nos tira al piso. Claro. Y no solamente es contarle a alguien que nos sostenga en oración, es cambiar de espacio y ser cortante. Bien. Yo siempre digo esto, conozco gente que ha tirado de la computadora, y yo me contaba un conocido, yo tiré la computadora, la tenía en la pieza, era una ocasión de caer y la revolí afuera a la basura. Y yo le digo, soy exagerado, pero me encanta esta exageración santa de decir, no voy a acercarme ni un milímetro más a algo que me va a destruir, porque en definitiva, detrás de todo esto está la destrucción. Entonces, volviendo a la pregunta, si yo puedo servir, Dios dice que Él usa instrumentos como limpios. Entonces, yo no puedo continuar en un ministerio, en un servicio a Dios, estando sucio. A mi hijo le contamos el otro día la historia de Elí con sus hijos, que él estando sucio, él no frenó a sus hijos de cosas cochinas, cosas sucias, de cosas incorrectas, y después vino el juicio de Dios a Israel, ¿sí? Pero digo, tenemos que tener cuidado porque yo siendo un instrumento sucio soy un elemento perturbador. Jonás está en un barco y por estar lejos de la voluntad de Dios, ¿sí? en rebeldía, que es un pecado, Dios generó un conflicto, un caos, hasta que él confesó. No soy el único afectado, digamos. Exactamente. Entonces, yo no puedo ser un instrumento útil si no soy limpio. Entonces, yo te pediría, o te recomiendo, o me recomiendo en situaciones de caer o de conflicto espiritual, hacerle pausa, busca la recuperación. Porque Dios está ahí expectante y Dios te quiere volver a usar. O sea, para mí es importante el servicio, pero el primero nace el corazón y después está el servicio. O sea, un corazón limpio es el que sirve y no el servicio limpia el corazón, ¿sí? Bien. Yo he tenido situaciones, no sé cómo estamos en tiempo, pero en la cual a veces metemos personas a servir para ver si se compromete con el Señor, para ver si busca el Señor. Y ya está mal enfocado. Salmo dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque Él manda la vida. Provarios, perdón. Por eso, pero el corazón, entonces, lo que manda es el corazón. Entonces, resumiendo, y ya diciendo un poco esto para hacer frontal, si estás en pecado, en primer lugar, volvé a la sensibilidad de tu corazón. Dios, dame sensibilidad, dame una carga. No normalicemos pecado, no nos acostumbremos a caer en pecados y a que sean normales en nosotros. Si sos boca sucia, que no sea normal que sea boca sucia, no es normal, no es espiritual. Y no debe ser normal en un hijo de Dios. Por ahí se normalizamos, no, si todos salen, si todos hacen esto, si todos, no. Nosotros somos llamados a una vida diferente, entonces el todo lo hace, ya nos deja afuera de un montón de cosas que Dios quiere hacer para nosotros. Entonces, si estás ahí, de aquel lado, bueno, estamos acá, yo creo que hay una alarma que suena. Y repito, yo pongo la alarma muchas veces abajo de mi cama porque no la escucho. Y cuántas veces por no escuchar la alarma me dormí. Y Dios creo que pone alarmas en nuestra vida y está esperando que vos y yo reaccionemos a tiempo y que no seas un cristiano espiritualmente dormido, infructuoso, debilitado, en el sillón de la comodidad, sino que te sumes a cosas mejores y mayores. Yo creo en el potencial de los jóvenes y me parece que si todos volvemos a entender el llamado a servir siendo instrumentos limpios, el potencial que tenemos no tiene límites. Bien. También, yo creo que, perdón, decí. No, siguiendo con la analogía de la alarma, entender que no tenemos el poder o la autoridad para pasar la alarma, digamos, en ese sentido. En cuanto al llamado o estas alertas que nos pone Dios, no es que tenemos el poder o la posibilidad de decir, che, bueno, ahora no, después, o en la siguiente me levanto. Es que tiempo de ocasión, dice el Señor, acontece a todos. Hay un tiempo, hay un tiempo de nacer, tiempo de morir, hay un tiempo. Y yo te digo, el postergar tiempos de Dios
es riesgoso porque a veces lo perdiste, ¿sí? Lo perdiste. O sea, Dios tenía, cuando estemos en el cielo, porque esto es una visión más global, o sea, macro del cielo. Dios, cuando vayamos, nos diga, yo pensaba esto y esperaba esto de vos, y nos damos cuenta de que quedamos lejos de su expectativa. Entonces, vivamos la expectativa de Dios. O tratemos de acercarnos lo más que podamos, pero se y puede, hacer el esfuerzo. o sea, lo cierto es que se posible. Puede. ¿Qué había en las personas, los apóstoles? ¿Qué había en aquellos grandes siervos de Dios que no hay nosotros? Pensemos eso. Es el mismo Espíritu Santo. Exactamente. Yo creo que viene por ese lado. Hay un obrar del Espíritu Santo que quizás estamos limitando a causa de desconocimiento, a causa de pecado, a causa de distancia y a causa de comodidades. Bueno, volvamos a buscar ese fuego. Chicos, avivemos el fuego. O sea, si hay ceniza y si vos estás de aquel lado, que quizás estás escuchando y decís, che, estoy en bancarrota espiritual, estoy derribado, estoy en pecado, estoy incómodo, ya está, no me sirve todo esto. Si aún hay una mísera llama, una brasa, Dios puede hacer un fuego en tu vida. Entonces, dejemos al Espíritu que haga su obra, y en esto no hay límites. O sea, no hay límites. Creo que no somos capaces de entender que cosas que ojo no vio y oído yo son las que están preparadas para aquellos que están dispuestos a vivir este estilo de vida. Y el mismo Espíritu Santo que hacía milagros en aquel tiempo, no te digo que vas a mover una montaña con chasquear los dedos, pero el Señor puede hacer cosas en tu vida con el mismo Espíritu Santo que está dentro tuyo. Por lo general, como habrás visto en otro episodio, nosotros siempre hacemos un cierre con la parte práctica, un consejo práctico. Yo creo que fuiste práctico en todo el episodio, con todas las respuestas, y quiero rescatar la parte del instrumento que para hacer este cierre con lo de las brasas, ambas cosas. Si sos una persona, como decía Marcos recién, que está dormido espiritualmente o cómodo, o estás en pecado, como puede ser el caso de cualquiera, porque nadie está exento de esto, ni aún un pastor de una iglesia puede estar exento de esto. Revisa primero, ¿realmente estoy siendo un hijo de Dios? O sea, ¿yo tuve realmente un cambio en un día, en una decisión de querer seguir a Cristo? Primero y principal, porque es el requisito de primero para ir al cielo, y segundo también porque es lo que a vos te da la garantía del Espíritu Santo dentro tuyo, de que sos salvo, y de que también hay una nueva naturaleza en vos y que fuiste regenerado en Cristo. Segundo, como decía Marcos, si sos una persona que ya está en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, el Señor tiene un llamado para vos. Hay que descubrirlo, y si ya lo sabes, hay que hacerlo. Porque en la obediencia está la bendición, y el Señor abre las puertas, como decía Marcos, cuando Él quiere que hagas algo, por más imposible que parezca. Siempre me acuerdo de la historia de George Mueller, me acuerdo patente de un campamento que me la contaron, de un hombre en el 1800 que abre un orfanato, tenía 1000 chicos y una mañana no tenía qué comer para darle a los chicos, y el tipo fue a la pieza, se arrodilló, oró, y al rato toca en la puerta y era el panadero de la ciudad que se le había roto no sé qué cosa del carruaje, y tenía un montón de pan que se le iba a echar a perder y se lo quería dar para los chicos. Por una oración, el mismo Espíritu Santo que actuaba en las personas del Antiguo Testamento, cuando estaban en él, en el Nuevo Testamento los discípulos, en el apóstol Pablo, que tanto a veces uno lo habla del apóstol Pablo, de las cosas que él decía y demás, el mismo está en nosotros. Y en Romanos, me acuerdo de un pasaje que estaba leyendo hace poco, que en Romanos el apóstol Pablo exhorta a que si somos hijos de Dios, tenemos que ser instrumentos de bien, no para el pecado. Así que bueno, para dar un cierre a este episodio, eso, queremos desafiarte a que te incomodes a esta santa incomodidad espiritual, porque es la que te lleva a estar cada vez más cerca del Señor y que te va a alejar de tu pecado. Y si estás en pecado, confesalo, da la vuelta, no vuelvas atrás y no cortarlo de raíz. Y no excusarse también. Y no excusarse. No hay excusas, el Hijo de Dios tiene que ser un instrumento puro y santo para el servicio, y no lo decimos como... Y no hay nada que nos supere, o sea, no hay claro, una cosa en la que digamos es más fuerte que yo, o no hay excusa válida para arrepentirse, arrodillarse y volver al Señor. Porque Dios está de nuestro lado. Y porque Dios es más fuerte que cualquier... Y resumiendo esto, es una frase que pensé, es: no importa cuántas veces te caíste, sino cuántas veces dejaste que Él te levante. Entonces, a levantarse. Justo en la canción que recomendé y se lo pareció. ¿Dice eso? Escúchenla. Bien, no la conocía. Justo, Bien. perfecto. Así que ahí te das cuenta de que, por ejemplo, estas cosas
son cosas que el Señor está hablando. Amén. Así que bueno, gracias Marcos. No, gracias a ustedes por bancarme. Gracias por tu tiempo, La por verdad tu que conocimiento. fue mucho que nos vamos desafiando. Nosotros personalmente y la gente que está viendo esto, lo voy a volver a ver en mi casa porque hay muchos puntos Sí, que tengo que agarro papel y rescatar lápiz y arranco. y anotar. Así que bueno, gracias y los esperamos en el próximo episodio dentro de 15 días para una nueva edición de Jóvenes Rincón Libre. Edición me encanta porque suena muy serio. Y porque somos serios. Pasa que esto es muy profesional. Esto es muy profesional. Nadie sabe lo que está pasando atrás de cámara. No, un día lo vamos a mostrar. Impresionante. Los felicito, chicos. Gracias. Gracias a vos, y Marcos. bueno, valoren este espacio, viralicen y lleguemos a lo máximo. A lo máximo. Amén. Gracias. Nos vemos. Chau, chau, Un chau. saludo a todos. Chau, chau.